El Liceo Departamental de Florida surge por el decreto de ley del 16 de febrero de 1912, por el cual el presidente don José Valle Ordóñez creaba los liceos en las capitales departamentales del interior del país. Abrió sus puertas el 8 de abril de ese mismo año, funcionando en un local alquilado ubicado en la actual calle Antonio María Fernández entre General Flores e Ituzaingó. En el año 1935 se traslada al edificio alquilado por Enseñanza Secundaria, empezando en la calle Independencia, esquina Joaquín Suárez, en el cual había funcionado el Hotel Molina. El incremento gradual de la matrícula fue determinando ampliaciones del viejo edificio, llegándose a utilizar lo que había sido la casa habitación del director para hacer funcionar distintas dependencias del centro de estudio. En el año 1946, el número de estudiantes ascendía a 303, lo que determinó que el Poder Ejecutivo asignara una partida para la ampliación del local, pero la misma fue desestimada por la sección Arquitectura del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, aconsejándose la construcción de un nuevo edificio. A partir de entonces se realizan gestiones por parte de los directores del centro educativo, los profesores Bernardino dos Santos y Juana Ruti ante la Intendencia de Florida para lograr la donación del terreno donde se localizaría el nuevo edificio. La donación y escrituración correspondiente se concreta recién el 25 de noviembre de 1954. El predio empadronado bajo el número 2185, delimitado por las calles Ursino Barreiro, Oribe y la avenida Artigas, había sido indicado como el mejor por dos comisiones técnicas que se habían construido a lo largo de este proceso de tantos años. Los planos datan de 1961 y las obras de construcción comenzaron en 1963. La planta corresponde a la forma de cruz latina que asegura que todos los salones reciban el sol de la mañana y de la tarde. La obra fue entregada por el Ministerio de Obras Públicas a las autoridades de educación secundaria el 25 de agosto de 1966, mudándose algunos cursos en ese momento al nuevo local y el resto en el año 1967. Contaba originalmente con 16 salones, procediéndose a la primera ampliación en el año 1987, que incluía los laboratorios de biología, física, química y un aula más. En el año 1976, un 11 de octubre, se designó con el nombre Brigadier General Manuel Oribe, mientras que en el año 2015 fue declarado Patrimonio Histórico. Yo soy Hugo Rivas, soy profesor de literatura. Durante años también estuve a cargo de la dirección del liceo, cargo que obtuve por concurso. Posteriormente obtuve por concurso también los cargos de profesor de inspector de liceos e inspector de literatura, pero ninguno de esos dos quise ejercerlo, no quise desempeñarlo. En el 53 entré como administrativo y yo creo que al poco tiempo nomás, suponte que 58, más o menos, empecé a como... En el liceo, lo que vendría a ser el liceo 2. El dibujo me dieron una alternativa y ahí empecé. Y después logré la efectividad en el 62. Ahí di concurso correspondiente y ya quedé efectivo en la clase, ¿no? Dibujo. Sí. Colocamos la piedra fundamental en el 62, que era un campo nomás, habíamos hecho un pozo, y ahí pusieron la piedra fundamental, así que demoró 4 años en hacer, mientras se presentaba el proyecto, y esta vino a resultar una de las partes del liceo, porque el plano del liceo comprendía, allá en el fondo donde va la columna esta de salones, sí, eran 3 salones más, y después otro haciendo cruz donde estaba el gimnasio de este lado, grande, y el salón un salón como para comografía con techo abovedado y los baños para el gimnasio, ¿no? Que eso no se hizo nunca. El cambio fundamental fue de aquel liceo que se conserva aparte ahora a pesar de la reforma, que era el único allá, el liceo que después pasé a ser el 2. Nosotros llegamos ahí con aquel
mundo de salones, por ejemplo, para pasar la lista y todo eso, había que tener patines porque no estábamos acostumbrados al patio aquel cerrado que había, no sé Claro, si ustedes lo conocieron a los dos. Bueno, que era un patio cerrado, ahí estaban todos los salones y había uno por allá un poco más lejos, pero estábamos todos ahí adentro. Ahora acá y con un piso arriba, la parte edilicia así nos transformó un poco el mecanismo diario ese que teníamos allá, ¿no? Que era como la casa nuestra. Seguro. En el IMO empecé en el año 70. 70, los primeros años de nuevo. Sí, pero participamos todo digamos, porque éramos toda una familia, ¿no? Ya te digo que habíamos sido todos alumnos del viejo. Trabajé mucho en el liceo nocturno. Empecé en el año 1960 a dar clases. ¿Viste? En 1960, ya hace unos cuantos años. En aquella época yo daba lo que se llamaba cosmografía, que después dentro de la enseñanza le hicieron una reforma, le pusieron no reformaron el programa ni nada, el programa fue el mismo, exactamente el mismo, que fue elaborado por el profesor Juan Carlos Arruti y se llama Astronomía ahora, que es un curso único que se dicta en cuarto. Yo trabajé relativamente poco en el IMO, trabajé el primer año y después, a raíz del concurso, fui a Sarandí, volví, trabajé un poco más en el IMO y después fue en el viejo Liceo 2 donde hice casi toda mi carrera docente. Ayudante adscrita a la dirección. ¿Qué recuerdo tienes, bueno o malo, de la institución? Y recuerdos buenos, había mucho compañerismo, era muy lindo en aquella época. Y recuerdo como profesores excelentes al doctor Wilson Monti y al doctor Irigaray, profesores de biología los dos. ¿Y director que recuerdes? ¿Algún director? El director que cuando comenzó el Liceo 1 a funcionar en Barreiro y Oribe era Enrique Martínez. Allá por el año 62, 63, comenzó a funcionar en el liceo, cuando todavía no estaba terminado de construir el liceo nocturno. Era para atender a jóvenes y no tan jóvenes que trabajaban y que querían hacer el liceo terminado. Bueno, durante años el Consejo de Secundaria demoró en autorizarlo, en declararlo oficial, o sea, para pagar sueldo a todo el mundo que trabajara allí. Pues bien, durante años el director, los funcionarios administrativos y los profesores trabajaron gratis, dando clases todos los días de 6 a 9 de la noche los sábados y de 9 de la noche a 12 de la noche de lunes a viernes. Gratis todo el año. Así durante años, hasta que al final, después de tanto insistir el Consejo y demostrar los resultados, el Consejo de Secundaria lo autorizó. Hacia la misma época, para que pudieran, los estudiantes de magisterio tenían que ir a dar exámenes a Montevideo. Costaba muchísimo dinero que fueran todos a dar exámenes. Entonces se habilitó un instituto normal donde los profesores y la dirección y la secretaría y los administrativos también trabajaron gratis para dar clases y preparar a los que estudiaban magisterio para dar los exámenes de Montevideo. Yo siempre tuve una manera de dar la clase en la cual muy abierta, así que participábamos todos, todo bien, todo, y siempre yo le decía, si alguno se ponía medio a molestar, le decía que quisiera que se retirara, que yo no le ponía la falta, ¿no? Entonces era un motivo para comprometerlo a quedarse. Pero ¿qué pasa? Que yo todos los temas que iba dando, teníamos textos incluso de educación musical, de historia de la música, teníamos 2 textos, de García Cerveta, el autor. Entonces yo todos los temas que iba dando los traía, a lo último siempre llegaba
a la música actual y a la música popular, porque vos lo podés ir uniendo, lo vas llevando hasta que llegamos. Entonces el muchacho siempre tenía la expectativa, porque sabía que siempre cuando terminábamos yo le iba, en aquella época llevábamos los discos de 33, como ahora que trae el CD o el pendrive, bueno, y yo incluso tengo una discoteca gigante de todos los temas. Y bueno, entonces siempre el muchacho le quedaba el tema en la cabeza porque lo relacionaba con el tema de hoy que había escuchado y por qué habíamos llegado a eso. Nunca tuve problemas.